Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Manifiéstate aquí, cámbiame con tu amor. Tú eres real, piadoso Redentor. Manifiéstate aquí, a cumplir mi adoración, siendo tu gloria en tu presencia. Son tus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Manifiéstate aquí, al cumplir mi adoración, siendo tu gloria en tu presencia. Son tus manos sanando mi ser. Siendo tu gloria en tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Siendo tu gloria en tu presencia, son tus manos sanando mi ser. Buenos días nuevamente a todos, hermanos. Quiero compartirte hoy la clase, agradecerles a todos los que hasta ahorita pues, nos han apoyado con su servicio. Gracias por la escritura para la ofrenda, por la escritura para la Santa Cena, por la alabanza. Muchas gracias. Y la clase que hoy quiero compartirte precisamente va con lo que hemos estado leyendo a través del libro de los Hechos. Y quiero pedirte que podamos orar, está ahí la presentación. Vamos a orar para continuar con nuestro servicio y con la clase de hoy, por favor. Acompáñame en una oración. Mi Señor, mi Dios, Padre Todopoderoso, queremos darle muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos en esta mañana. Bendíganos, Padre, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos dirija. Esté con cada uno de mis hermanos, Dios, que pues hoy están pasando por un momento difícil. Usted les fortaleza, usted cuide su salud, cuide su economía. Ruego mucho, Dios, que usted les haga sentir su amor, que usted les muestre su presencia donde quiera que ellos estén y que use los diferentes medios, Padre, para hacerles sentir su amor. Gracias, mi Señor. Quédese conmigo en este tiempo, dirija mis palabras, dirija cada uno de mis pensamientos, Señor. Y Padre, que su escritura que nos pueda dejar mucha dirección, nos pueda dejar mucha fortaleza y mucha esperanza. Gracias, mi Señor. Y es en Jesús en quien pedimos y oramos todo esto. Amén. Bueno, el título de la clase que hoy quiero compartirte lleva por título La libertad al alcance de todos. Y vamos a precisamente ir ahí a nuestra lectura de la Biblia. Quiero pedirte que podamos leer ahí en Hechos capítulo 13, versículo 36, si puedes acompañarme. Tengo aquí en la pantalla la escritura, está en la versión, nueva versión internacional, entonces para que me puedas acompañar, por favor. Dice así la palabra. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo.
Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados por esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Bueno, lo que quiero compartirte en esta escritura, hermano, y precisamente en esta primer punto que quiero compartirte, lo marqué con letras rojas. Dice que Dios había preparado, el primer punto que te quiero compartir, Dios había preparado un pueblo y Dios había preparado también una nación. Al hablar de un pueblo, al hablar de una nación que había separado, que la había escogido a través de lo que ya hablábamos anteriormente, que también lo predicó Esteban, Dios había hecho un pacto y era a través de la circuncisión. A través de esa circuncisión, Dios escogía, Dios señalaba a un pueblo, pero también le dio principios, le dio mandamientos. A través de Moisés entregó esos principios para que el pueblo supiera cómo conducirse, de tal forma que estaba preparando un pueblo escogido, un pueblo separado, para que pudiera mostrar la grandeza, mostrar la misericordia, mostrar el poder de Dios a través de ese pueblo. Posteriormente, dice que Dios, en el versículo 38, dice que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Dentro de lo que hace como ahora como referencia en este versículo que leemos, es muy importante este nuevo pacto ahora en el cual tú y yo vivimos. Dice que por medio de Jesús se nos da ahora entonces un Salvador. Lo que escuchábamos ahorita en la Santa Cena, cómo a través de ese sacrificio de que Jesús estuvo dispuesto a soportar las humillaciones, las ofensas, azotes, golpes, maltratos, el abandono, el rechazo, para estar dispuesto a morir en la cruz. Gente podía burlarse, gente podía despreciarlo, pero Jesús estuvo dispuesto a mantenerse en ese propósito. Y es ahí entonces donde ese plan perfecto que Dios tenía se mostró, te decía, a través de ese pueblo escogido, a través de esos principios que Dios había dejado, y ahora con el cumplimiento de Jesús, cómo todos esos principios todas esas profecías se empezaron a cumplir en la vida de Jesús. Y ahora, a través de Él, a través de su sangre, nuestros pecados son perdonados. Tú y yo tenemos hoy una oportunidad de estar en su presencia. Tenemos una oportunidad de ser limpiados, una oportunidad de recibir el Espíritu Santo y, como consecuencia, estar en su presencia, tener una esperanza de una vida eterna. Pero también la Escritura hace una advertencia, porque así como en el Antiguo Testamento, en ese pacto que Dios había establecido, el hombre no fue fiel a esos principios, no respetó a cada uno de esos profetas, no siguió a cada uno de esos líderes que Dios ya había escogido. Y entonces no escucharon ese mensaje. Y habla de una ceguera que no les permitía ni entender ni ver lo que Dios estaba haciendo ahora también a través de Jesús. Dice que ese mensaje que Jesús predicó, ese mensaje que Jesús empezó a anunciar, el hombre lo rechazó. El ser humano, como incluso nos mencionaban ahorita en la Santa Cena, el ser humano buscó más, ¿qué voy a recibir? ¿Qué voy a obtener? Para poder entonces buscar la cruz. Y por eso la Escritura nos hace una advertencia. La salvación está para cada uno de nosotros. Dios quiere darnos libertad a cada uno de nosotros. Por eso el título de la clase,
una libertad que está al alcance de todos. Este mensaje lo escucharon todos los que podían estar a su alrededor. Dice incluso la Biblia que ese mensaje fue esparcido, que se pudo predicar, dice, en todas partes de entonces en ese mundo conocido. Jerusalén, Judea, toda la zona del Medio Oriente. Ese lugar, ese mensaje fue predicado, fue enseñado, pero no todos hicieron caso de ese mensaje. No todos escucharon la esperanza que traía ese mensaje para ellos. Muchos se burlaron, muchos cuestionaron esos principios, esas enseñanzas. Las consideraron incluso como algo tonto. ¿Cómo perdonar a quien te ofende? ¿Cómo amar a tus enemigos? ¿Cómo estar dispuesto a pasar por alto la ofensa? ¿Cómo estar dispuesto a seguir confiando en quien te traiciona, en quien te defrauda? ¿Cómo darle de comer a quien te está buscando dañar? ¿Cómo estar orando? ¿Cómo rogar por él? Lo consideraron como algo tonto, lo consideraron como algo insignificante. Y es ahí entonces donde la advertencia que habla de ser cuidadosos, de no estar cerrando nuestros oídos, de no estar cegando nuestra vista, de tal forma que no nos permita ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice más adelante en el versículo 37, dice, pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Dentro de lo que vemos y que quiero compartírtelo porque está muy relacionado con lo que estamos viviendo ahorita en nuestros tiempos, hoy nosotros escuchamos de una enfermedad que nos tiene en cuarentena, de una infección, de un virus que nos tiene en cuarentena, que ha afectado a nivel mundial, no un país, no un lugar, a nivel mundial. Que hoy ha afectado la vida de muchas personas porque han muerto, no solamente porque se han enfermado, porque han muerto, que hoy familias están en duelo, que hoy personas se han quedado sin empleo, que hoy inversionistas, que hoy personas que tienen un negocio se han quedado en la ruina. Y todo pareciera como esto es una crisis, esto es un caos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios por todo esto? Y lo que quiero compartirte a través de este punto, dice la Escritura, pero aquel a quien Dios resucitó, no sufrió la corrupción de su cuerpo. ¿Qué quiero decirte con esto? Y es el segundo punto que quiero compartirte. Dios está en control. Dios no ha perdido el control de las cosas. Bueno, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué todas estas situaciones que hoy vivimos? Podríamos cuestionar, podríamos preguntarnos. Cuando hablamos de que Dios está en control, para los discípulos en este tiempo, cuando Jesús fue crucificado, dice que muchos huyeron, dice que muchos se esparcieron, se fueron a otros lugares incluso. Y pareciera como fue la derrota. Jesús perdió esa batalla que estaba enfrentando. El mal triunfó sobre el bien. Podríamos pensarlo así. Pero cuando vemos precisamente a través de lo que dice la Escritura, Dios resucitó a Jesús. No se quedó clavado en una cruz. No se quedó sepultado en una tumba. Lo que podría parecer la derrota del bien, lo que podría ser la derrota del plan que Dios había diseñado de enviar a Jesús como su Salvador, se convirtió en la victoria más grande y en la derrota definitiva de Satanás. De tal forma que Satanás fue expulsado, fue derrotado.
Eso que podía aparentemente ser una derrota se convirtió en una gran victoria. Y lo que quiero compartirte a través de este tiempo que podemos estar viviendo, que para muchos puede ser una derrota, que podamos ver, que podamos quitar de nuestros ojos la ceguera, que no nos permite ver, que podamos abrir nuestros oídos a escuchar lo que hoy no alcanzamos a percibir, que puede ser una gran victoria en nuestras vidas. Ese sufrimiento, esa derrota que podría verse en Jesús, en la crucifixión de Jesús, te decía, se convirtió en una gran victoria. Hoy de la misma manera, Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, de tal forma que tu confianza no esté en las cosas materiales, que tu confianza no esté en tus negocios, que tu confianza no esté en tu trabajo, que eso no sea lo que te dé valía, que eso no sea lo que te da seguridad. Y que muchas veces por darle prioridad a esas cosas hemos descuidado nuestros hogares, hemos descuidado nuestros hijos, hemos descuidado nuestra esposa, hemos descuidado nuestros esposos, hemos descuidado lo más valioso, nuestras relaciones. Y hoy, en todas partes del mundo, hemos tenido que invertirnos en esas áreas. Y algunos hemos tenido que reconocer la crisis que podíamos estar viviendo, pero que no la tratábamos. Porque nuestras relaciones estaban rotas, porque no teníamos una buena relación padre-hijo, porque no teníamos una buena relación hermano con hermano, porque no teníamos una buena relación esposo-esposa. Y claro, cuando empezamos a tratarlo, todo parece un desastre. Cuando empezamos a enfrentar las necesidades, todo parece un caos, todo es como, ¿por dónde empezamos? Cuando queremos resolver las situaciones, como que los conflictos parecen más grandes. Pero tienes que pasar por la crisis, tienes que pasar por el conflicto cuando decides arreglar esas relaciones. Y es aquí donde podemos ver cómo Dios está en control. Dios no ha perdido el control. Me decía una persona hace un tiempo, cuando pasó por un momento difícil. Y decía, lo que pasa es que como Dios está tan ocupado, pues aquí se le fue, se descuidó. Y por eso pasó esta situación, por eso enfrenté esta situación. Pero te das cuenta, no es así. Dios no pierde el control, Dios no se descuida, Dios no se le fue, se le chispoteó como por ahí escuchábamos. No, no es así. Dios está en control. Abramos nuestros ojos para poder ver lo que Dios quiere mostrarnos. Estemos con nuestros oídos atentos para que podamos escuchar. Por eso la Escritura nos llamaba, nos advertía, ten cuidado, para que no te pierdas pensando que Dios es quien se descuidó, que se le fue. Y no escuchando lo que Dios te ha buscado mostrar de diferentes formas, la manera en que Dios te ha buscado hablar, para que tú puedas reflexionar en las áreas en las cuales tienes que invertirte, en las áreas en las cuales tienes que trabajar, en las cuales tienes que arrepentirte, tienes que verlas como algo grave, como algo delicado, donde ya no puedes seguir solapándolo, tolerándolo, donde ya no puedes seguir minimizando, donde ya no puedes seguir viendo afuera o querer encontrar la solución fuera, cuando lo que Dios está buscando es tratar tu corazón. Me impacta mucho lo que compartían ahorita en la Santa Cena. Dice que este hombre, más allá de reclamar, más allá de pedir, reconoce. Hoy nosotros estamos viviendo, hoy estamos enfrentando lo que merecemos. Esto es el castigo justo a nuestras acciones. ¿Sabes qué es lo fuerte? Que muchas veces nosotros nos vemos
del otro lado. Es injusto lo que hoy vivo. Yo he quedado tanto, yo que me he esforzado tanto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tratan de esta forma? ¿Por qué vivo tales cosas? Y muchas veces, amigo, como consecuencia no aprendemos lo que Dios quiere mostrarnos. Y entonces culpamos a Dios. Entonces culpamos a una esposa, culpamos a un esposo, culpamos el trabajo, culpamos la economía, culpamos a medio mundo. Pero no tomamos la responsabilidad. No hay descuidos de Dios. Dios tiene un plan perfecto para tratar nuestros corazones, para ayudarnos a buscar lo que realmente es valioso. Mira lo que dice más adelante en el versículo 44. Dice así la Escritura. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Lo que quiero compartirte en este punto, dice la Escritura que estas enseñanzas, este nuevo evangelio se predicó día tras día. Dice la Escritura que de casa en casa. Dice que la Escritura que cada sábado en las sinagogas, en los lugares de reunión. Dice la Escritura también que como consecuencia la palabra del Señor se difundía por toda la región. Se estaba predicando la buena noticia. Y hoy de la misma manera hay buenas noticias. Y tal vez nosotros pensaríamos, bueno, la buena noticia es que ya podamos salir de casa. Tal vez la buena noticia que quisiéramos escuchar es que ya me regresaron a mi trabajo. Tal vez no me van a cobrar las rentas. Tal vez voy a poder recuperar los sueldos perdidos que no pude recibir a lo largo de estas semanas. Tal vez la buena noticia es que mi ser querido que está enfermo se va a recuperar. Y tal vez podríamos pensar en esas buenas noticias. Pero hoy, lo que alegró a estas personas era escuchar el mensaje de salvación. Escuchar que un hombre estuvo dispuesto a dar su vida, un hombre estuvo dispuesto a derramar su sangre, un hombre estuvo dispuesto a ir a la cruz para ser perdonados cada uno de nosotros. Para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de romper con la esclavitud en la cual podíamos vivir de nuestros pecados. A través de ese sacrificio en la cruz, tú y yo podíamos ser entonces liberados de una esclavitud, de una vida absurda, de una vida sin sentido, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La buena noticia es que aun cuando tú y yo vivíamos como enemigos, el sacrificio de Jesús fue incondicional. La buena noticia es que nos amó aun cuando éramos sus enemigos. La buena noticia, amigo que nos acompañas, es que ese sacrificio de Jesús está disponible para ti también, para limpiarte, para perdonarte, y que no es los méritos que tienes que hacer, no es cuánto tienes que ganarte ese sacrificio, para merecer ese sacrificio. No son los cambios que tenemos que hacer.
Un hombre estuvo dispuesto a morir en la cruz, a llegar hasta el último momento para poder limpiarte de todos tus pecados. No es porque lo merecías, no es por los muchos cambios que hiciste, no es porque hiciste muchas cosas buenas, no es porque ayudaste a muchas personas, no es porque sacrificaste muchas cosas para el bienestar de otros, no es por eso, es gracia, es el amor. Y ese amor es incondicional. El amor que puede tener un padre por su hijo. No importa las situaciones que pueda vivir, que pueda fallar, que pueda equivocarse. El amor de un padre está dispuesto a dar lo mejor. Cuando nuestros hijos son pequeños, nos desvelamos, sacrificamos lo que sea, no solamente lo material, nuestro descanso, nuestra comodidad, nuestra seguridad, lo que sea necesario por el bienestar de nuestros hijos. Muchas veces nuestro corazón se parte, se quebranta, cuando sentimos que nuestros hijos no están apreciando, no están valorando lo que nosotros hicimos por ellos. Pero ¿sabes? El amor de un padre no cambia, porque sigues amando y aún con mucho más compasión, con mucho más aprecio a ese hijo que pudo defraudarte, a ese hijo que pudo pecar, que pudo ser un malagradecido incluso. Ese es el amor de un padre. Y así, de esa misma manera, el amor de Dios para nuestras vidas se mostró a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esa es la buena noticia. La noticia que alegró tanto, dice, a los gentiles, como leíamos en la Escritura. La noticia que alegró tanto a esos hombres que ya no formaban parte de un pueblo escogido, que habían sido separados por medio de la circuncisión, por medio de la ley de Dios. Alegró tanto porque ahora ese mensaje era para toda la humanidad. No importa si eres judío o no judío, no importa si eres rico, si eres pobre, no importa dónde vivas, no importa si eres moreno, si eres negro, no importa si eres güero, no importa quién seas, no importa cómo seas. La buena noticia es el sacrificio de Jesús te limpia de todos tus pecados y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. El sacrificio de Jesús te da la oportunidad de arrepentirte y tener un nuevo comienzo. El sacrificio de Jesús te da la oportunidad de iniciar algo completamente nuevo en tu familia, tu esposa, tus hijos. Todo lo que un día pudiste vivir y que te pudo marcar, que te pudo lastimar tanto, tal vez vienes de un fracaso en un matrimonio, tal vez enfrentaste situaciones que te laceraron tanto y que te llevaron incluso a dudar, a no creer en otras personas, en el matrimonio, en la relación de una familia, por todo lo que pudiste vivir. Pero la buena noticia es, si es posible. Con Jesús es posible, a través de ese sacrificio de Jesús, hoy yo voy a poder reconstruir lo que para el mundo podía ser imposible. Con Jesús puedo hacerlo. A través de ese sacrificio, hoy no son mis talentos, hoy no son mis cualidades, hoy no son los recursos materiales que poseo. Con Jesús puedo hacerlo. La buena noticia es esa. Con Jesús puedo tener un nuevo comienzo. Con Jesús puedo tener una familia que va a agradar a Dios. Puedo tener un matrimonio, puedo tener unos hijos, puedo tener todo lo que esté a mi alrededor, de acuerdo al propósito, de acuerdo al plan que Dios ha diseñado. Pero
también lo que nos hace ver los versículos que leíamos, versículo 45, dice, pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Te voy a leer el versículo 46, solamente lo que está en rojo. Como la rechazaron y no se consideraron dignos de la vida eterna. Ten cuidado. Hay buenas noticias, pero ten cuidado de no rechazar. Ten cuidado de no maldecir, de no contradecir lo que Dios dice a través de sus enseñanzas. No te enfrentes a Dios en una batalla que no vas a poder ganar. No te declares enemigo de Dios porque no vas a poder vencerlo. Ten cuidado de rechazar la invitación que Dios está haciendo a tu vida. Amigo, no rechaces el amor que Dios está mostrando a tu vida. No busques hoy, a través de la sabiduría, a través del conocimiento. Claro que es importante tenerlo. Dios nos llama incluso a ser sabios, pero no sabios de acuerdo a los criterios humanos. Hoy, ten un corazón dócil, ten un corazón sencillo, ten un corazón que se quebranta, que reconoce la necesidad de Dios en su vida. Hoy entonces, no rechaces la invitación que Dios está haciendo a tu vida. Amigo, queremos invitarte a que conozcas de una manera mucho más profunda lo que Dios puede hacer en tu vida. A que conozcas el poder transformador de la resurrección, de la cruz y de la resurrección. Que podamos aprender el significado de ese sacrificio de Jesús. ¿A qué grado estuvo dispuesto a obedecer hasta llegar a la muerte? Que podamos aprender entonces el significado de ese sacrificio de Jesús y que podamos experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Quiero animarte mucho a que puedas tomar la oportunidad que Dios hoy está dando a tu vida. Que puedas tomar la oportunidad que Dios hoy está brindando para poder iniciar algo completamente nuevo. Deseo que Dios te bendiga de una manera muy especial. Oro a Dios porque, hermano, Dios siga mostrando su amor, su misericordia a tu vida. Oro a Dios porque Dios te siga mostrando qué tan especial eres, qué tan valioso eres para Él. Y que puedas percibirlo día a día en tu corazón. Que puedas percibirlo muy cerca de ti. Que las cosas que hay a tu alrededor, que las cosas que el mundo nos ofrece, que nos quieren conquistar, no son tan valiosas como es el amor de Dios. Que con Dios lo vas a tener todo y que sin Dios no tienes nada. Que con Dios vas a poder enfrentar cualquier reto y cualquier desafío, por muy difícil que sea. Puede ser una tempestad la que puede estar fuera, pero que con Dios vas a poder salir victorioso. Este es el mensaje que quería compartirte. Que Dios te bendiga y a Dios sea la gloria. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta